Uno de los aspectos fundamentales y que se convierte precisamente en un reto para cualquier institución, digamos en este caso para ustedes, es la socialización de esta política. Hay una buena cantidad de políticas en el país y que de repente llega a círculos muy reducidos y que, bueno, la gente que es sujeta de esta política no la conoce prácticamente. Vamos al tema de la política del adulto mayor. Lo que tú dices, Guadalupe, es cierto, ¿no? Es decir, a ver, la gente tiene que exigirle al gobernante, ya sea local o nacional, o exigirle al próximo candidato a la alcaldía municipal, etcétera, o al próximo candidato presidencial, exigirle el cumplimiento de una política. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a hacerlo yo si no conozco el contenido de esa política? Si no estoy empoderado del contenido de esa política. Y ahí viene el desafío, digo, de ustedes y de todos nosotros, ¿no? Esta labor que estamos haciendo ahora es de divulgar esta política, que es la parte más complicada, entiendo yo. Correcto. Hay todo un tema de necesidad de ampliar la participación de las personas adultas mayores. Hay una cosa que sí quiero decir, y es que las personas adultas mayores que han venido, muchas de ellas que han venido acompañando este proceso, son muy activas, quieren ampliar el rango de empoderamiento de sus mismos, de sus mismos pares, han venido trabajando muchísimo en capacitar, en formar a adultos mayores en temas de empoderamiento de derechos, es decir, que conozcan sus derechos y los exijan a las instancias que corresponden. Este proceso nosotros lo que queremos es ampliarlo, hacerlo muchísimo más grande. Hay organizaciones que están trabajando muy fuertemente en distintas partes del territorio, hacen mucha buena labor y les exigen a sus alcaldes. Incluso a través de estas organizaciones nos hemos reunido con varias alcaldías para decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar de manera conjunta? Porque generalmente lo que dice Guadalupe es cierto. Nosotros llegamos con la idea de, bueno, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Si no lo ha podido trabajar, o quiero conocer qué ha trabajado. Porque también hay que decir la verdad, hay alcaldías que han hecho cosas maravillosas, con pocos recursos, con mucha creatividad. Incluso hay alcaldías que han... ¿Quiere premiar algunas? ¿Quiere premiar algunas? Ahorita digo, no puedo dar nombres porque queremos hacer un diagnóstico muchísimo más grande para ver qué han ido trabajando distintas alcaldías. Pero hay alcaldías que se han esforzado mucho e incluso han formado mesas de trabajo con los mismos adultos mayores para que ellos sean los que van al campo, hagan levantamientos de qué necesita la población adulta mayor. Y hay algunos ejemplos que se pueden mencionar. Al margen de esto, sí es necesario empoderar todavía más a las personas adultas mayores. Por supuesto, la difusión, una vez aprobada esta política, es el siguiente paso indispensable. Llegar nuevamente, así como llegamos con los talleres de consulta, llegar nuevamente con talleres de difusión a las alcaldías. Sí tenemos una gran apertura, déjeme reconocer que tenemos una enorme apertura por parte de Comures. Comures participó en este proceso para poder acercarnos a las alcaldías y poder capacitar a los consejos municipales en derechos del adulto mayor y qué programas se pueden trabajar con ellos desde los territorios. Nosotros queremos ampliar la gama de servicios porque a veces puede llegar salud, llega la pensión, llega educación, pero a la hora que la gente vive en el territorio muchas veces está sujeta a otras situaciones que se pueden resolver fácilmente de las alcaldías. Le voy a poner un ejemplo importante. En el mes de septiembre, luego de varios años de haber presentado una ley transitoria para la identidad de las personas adultas mayores, porque al trabajar los programas detectamos que muchos no tienen asiento de partida de nacimiento, se aprueba en la Asamblea una ley que su responsabilidad principal es para las alcaldías. Las alcaldías deben abrir los libros de registro, hacer el proceso de levantamiento del caso, verificar que la persona no tiene asiento o identidad en otra parte y hacer el proceso de asentarle en una partida de nacimiento. Dicho esto, las alcaldías se reunieron, entre ellas armaron todos los instructivos, trabajaron fuertemente y ahorita ya se está empezando a recibir muchos casos de personas que por distintas razones, por terremotos, por incendios, por lo que sea, o simplemente porque no las registraron, ahora están ya iniciando un trámite para gozar de su identidad, que es uno de los derechos más básicos que podemos tener si pretendemos tener una vida jurídica, una vida en donde se nos conozca. Entonces,
Aquí se ha hecho un trabajo fantástico por parte de las cabeceras departamentales, que son las principales responsables de llevar adelante esta ley. Entonces, sí hay un interés. Lo que pasa es que ese interés también tiene que construirse o aparejarse con otras intervenciones. Y ahí es donde las alcaldías hay respuestas diferentes. Algunas que dicen, mire, yo he hecho estas cosas, ¿está bien o no? Otras que dicen, he trabajado con estas asociaciones. Y otras que dicen, mira, realmente no sé por dónde entrarle a este tema. Entonces, ahorita nuestro compromiso y nuestra oferta es ir a la par e ir construyendo. Porque yo puedo tener políticas de otros países o podemos tener aquí una política preciosa de Argentina, de Colombia, pero no es lo nuestro y tenemos que partir de nuestras propias realidades. Una cosa maravillosa con los gobiernos locales es que cada gobierno local también presenta sus propias características. Entonces, si bien es cierto, la Cuando política... hablas tú de características... No es lo mismo la gente del Golfo, por ejemplo, que tiene vida costera, a la gente de... Las características Perquín, del municipio. Del municipio, sí. Y las características propias de su población. Por ejemplo, si uno va a La Unión, hay mucha migración joven, hay mucho adulto mayor cuidando niños. En las áreas urbanas, el tema de la violencia puede ser mucho más marcado que si uno se va a Chalatenango o a Morazán. Entonces, cada municipio tiene sus propias características y por eso es importante, en la política se incluye a los municipios, pero para que ellos, a partir de su conocimiento de los territorios, den respuestas inmediatas que favorezcan a las personas adultas mayores y sobre todo que les favorezcan dos cosas, Romeo, porque son importantes. Una, que el adulto mayor pueda seguir en su localidad. Este es un tema importantísimo. Nosotros estamos en contra de la institucionalización como primera opción. Esa debe ser la última opción, sacar al adulto mayor de su casa y ponerlo en un hogar sustituto, eso debe ser la última opción. Lo ideal es que el adulto mayor siga en su comunidad y en su casa o a donde él decida vivir. Ese es un punto importante. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es darle protección y calidad de vida en su domicilio. O sea, que esa persona pueda salir, pueda tener comunicación y pueda recibir los servicios que necesita en su domicilio.